Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 25 de noviembre del 2020, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 6, divorciados. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su presencia en este tiempo que tendremos y yo le animo a disponer su corazón para que sea una ofrenda de alabanza para nuestro Señor. Vamos a comenzar entonando juntos el himno número 27 titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por un nuevo día que nos has concedido de vida y por esta noche que nos permites tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos y te pedimos que seas acompañándonos en este tiempo, que sea una ofrenda delante de tu presencia y tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en el estudio bíblico de esta noche. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 111, titulado Gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, y alabanzas llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo en la dicha o el dolor, llena el alma de armonía y le da santo esplendor. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, caminando con mi Dios. Es el Santo Jesucristo que me guía con su voz. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, aunque reine oscuridad, pues en mi alma yo disfruto de divina claridad. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias a Dios por estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor desde este espacio de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias para leer la bendita palabra del Señor en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículos 12 al 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 17. Leo lo que dice la palabra del Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Digamos juntos en esta noche que Jesús es nuestro mejor amigo. El himno 117. Alabemos a nuestro Dios con esta alabanza. Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en la mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos
gozo irá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 5 con el tema divorciados. Escuchemos. Muy buenas noches una vez más, queridos hermanos, y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Estamos ya en la tercera parte de nuestro estudio, que tiene que ver con la figura de los divorciados que encontramos nosotros aquí en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Ciertamente esta no es la figura que Dios ideó desde el principio. En el principio nosotros encontramos que el Señor hizo varón y hembra para que estos dos se convirtiesen en uno solo. Y esa unión debía perdurar con el tiempo. Pero ya en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos que en el capítulo 24 se habla acerca de la carta de repudio que nosotros conocemos el día de hoy como divorcio. Y por supuesto, allí Moisés especifica que se trata de situaciones, decisiones tomadas por situaciones de indecencia o de faltas a la moral. Pero hoy en día tocar este tema se vuelve un poco delicado, queridos hermanos, porque no es un asunto que sea agradable, porque al igual que en los días del Señor Jesucristo, hoy en día predomina la idea de dos cosas. En primer lugar, vivir en unión libre o concubinato sin casarse para evitar las desavenencias del matrimonio y tener que divorciarse. De tal suerte que, queridos hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Hoy en día es fácil ver este tipo de cosas. Mira, si tú y yo no nos entendemos, cada uno toma por su lado y no tenemos que seguir ese proceso del divorcio. Y por esta razón hay muchas parejas que resuelven la convivencia libre sin la necesidad del santo matrimonio. Para mí, sencillamente es una excusa para no tomar decisiones responsables en la vida. Y por otro lado, es pasar por alto el principio establecido por Dios para el matrimonio. Pero hablar de esto se vuelve un tanto difícil porque aún la Iglesia del Señor ha cambiado su diálogo en los últimos 40 años. La Iglesia empezó correctamente diciendo que el Señor sanciona el divorcio por cualquier causa y el nuevo matrimonio. Pero con el paso del tiempo se fue socializando una idea que es mucho más compatible con la exigencia de este mundo. Y entonces vemos nosotros que la Iglesia empieza a demandar cada vez más esta figura. Debe haber el divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio, porque así se hace en el mundo y qué de malo tiene hacerlo en el Señor. Ahora, Pablo toca esta figura de la separación o el divorcio y vamos a analizar esto a la luz de los preceptos establecidos por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y ahí vamos a ver dos cosas puntuales, las causales del divorcio y también lo que el Señor en su palabra dice con respecto al divorcio y nuevo matrimonio. Y por favor, quiero ser claro en esto, mis amados hermanos. Hay verdades que son incómodas en las Sagradas Escrituras y la Iglesia ha querido ser amigable, la Iglesia ha querido ser simpática en algunas ocasiones a lo largo del paso del tiempo y ha ido reduciendo ciertas exigencias que tienen que ver con el compromiso de seguir a Cristo tal cual como lo establece su palabra, y empezaron a salir a la luz cierto tipo de argumentos que por mucho tiempo no se habían usado. Por ejemplo, el hecho de decir que hay temas que son de naturaleza cultural y deben quedar a un lado, que hay otro tipo de interpretaciones a esta forma de texto. Pero una de las cosas más preocupantes para mí es cuando se pretende generar una explicación o una razón partiendo del argumento filosófico y no de lo que está escrito. En el momento que nosotros filosofamos y argumentamos, estamos reduciendo la credibilidad de la palabra del Señor y su autoricidad. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice la bendita palabra del Señor con respecto a los casados que se separan.
En primer lugar, fijémonos en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios porque es nuestro punto de partida. Versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y también más adelante nos dice que el marido no debe abandonar a la mujer. Entonces nosotros encontramos que el apóstol Pablo empieza partiendo de un principio establecido por el Señor, porque más adelante él dice, esto lo digo por vía de concesión, esto es algo que yo lo digo como un consejo, una sugerencia. Pero en este caso empieza diciendo el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, que la mujer no se separe del marido. Y dice el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Tanto se le exhorta al hombre como a la mujer que no abandone, que no deje, que no termine con su cónyuge. Ahora, ya vamos a abordar más adelante algunas cosas, algunas figuras que se dan en nuestro tiempo que por supuesto nos llevan a pensar en la justificación de un divorcio. Pero veamos lo que dice el Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo aquí menciona al Señor cuando dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Veamos en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor habla acerca del divorcio, capítulo 5, versículo 31 y 32, capítulo 5, versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pues bien, analicemos esto, queridos hermanos. El matrimonio es una unión que se espera sea indisoluble. Esta no es una idea que nace en el corazón del hombre o, como se suele decir en estos días, una construcción social. No, esto nace en el corazón de Dios y está establecido desde el principio. Vemos nosotros en Génesis 1:26 que Dios crea al hombre y a la mujer. No creó a dos hombres para Eva ni a dos mujeres para Adán, por si acaso hubiera alguna desavenencia, y si Adán no funcionó, pues estaba Martín, o si no funcionó Eva, estaba Andrea o qué sé yo. Lo cierto es que Dios creó para Eva Adán y para Adán Eva. Y en el orden del hombre primero, la mujer después, porque la mujer fue creada para ser esa ayuda complementaria del hombre, ayuda idónea. Ahora, el Señor deja claro esto porque en los días del Señor Jesucristo predominaban dos corrientes. Una que decía que no existía el divorcio y que no podía haber divorcio bajo ninguna circunstancia. Parece un poco raro esto, porque esto nace de un gran rabino de aquel entonces, y por supuesto su postura no era nada simpática, no era amigable, no era sociable y no era políticamente correcta para el mundo de esos días. Pero él sostenía que no existía el divorcio. Es raro, ¿por qué razón? Porque siendo un rabino debía haber conocido la ley, y la ley decía claramente en Deuteronomio 24 que había que dar la carta de repudio cuando se encontrase dentro de una situación de indecencia. Ahora, la otra línea era totalmente contraria. La otra línea decía que usted podía divorciarse de su mujer si ésta quemaba la comida, si ésta llevaba una ropa y de pronto en la calle mostró su rodilla, usted podía darle carta de divorcio. Si esta mujer hablaba mal de su madre, o sea, de la suegra de ella, también podía darle carta de divorcio. Si usted conocía una mujer bonita, fíjese lo que decía esta tendencia, que si usted conocía una mujer bonita, entonces ella a sus ojos era abominable, su esposa era abominable, así que podía darle la carta de repudio, de divorcio, para casarse con una más bonita. Ese tipo de barbaridades existían en los días del Señor Jesucristo, y por supuesto Herodes, que vivía con Herodías, estaban contentos con este tipo de situaciones, ese tipo de enseñanza. Y claro, ese tipo de enseñanzas son amigables con un mundo lleno de pecado, plagado de pecado y totalmente enemistado con Dios, que busca torcer las cosas para poder encontrar justificativos para llevar una vida licenciosa. El Señor Jesucristo, en ese contexto social
Y en ese contexto espiritual lanza esto que acabamos de leer. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. De esa manera, la primera corriente, la primera escuela rabínica quedaba completamente desautorizada, porque el Señor Jesucristo empieza diciendo: oísteis que fue dicho, o también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, mencionando Deuteronomio 24, 1 al 4. Pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué razón? Bueno, aquí vemos nosotros una respuesta contundente para estas dos escuelas de pensamiento. Pero veamos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 19 de una manera más amplia. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, Mateo 19:1, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, veamos esto. El Señor Jesucristo está terminando su enseñanza en Galilea y empieza a contender con estos fariseos, o mejor dicho, los fariseos a contender con él, con este tipo de preguntas difíciles aparentemente, porque ellos están preguntando si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Recordemos nosotros que esa situación se había socializado en los días del Señor Jesucristo y por supuesto todo el mundo estaba contento con esa escuela de pensamiento, porque de esa manera ellos podían hacer lo que les daba la gana con su hogar, con su matrimonio, con su esposa. Y la pregunta va por ese lado, y es una pregunta que se la lanza en público, tratando de restarle simpatía al Señor Jesucristo en medio de las masas. Y esto es algo interesante. El Señor Jesucristo no elude ni la pregunta ni la respuesta, y el Señor Jesucristo tampoco construye una respuesta ambigua que diga un 50% de lo que dice la ley y dice un 50% de lo que le agradaría a la gente escuchar. Porque esa es una tendencia en nuestro tiempo, queridos hermanos. No queremos quedar mal con Dios, pero tampoco queremos quedar mal con el mundo y ser vistos como personas retrógradas o como personas fundamentalistas, tan anticuados que no tenemos capacidad de generar una lectura actual acerca de la relación con Dios versus el posmodernismo que nosotros estamos viviendo. Para nada, queridos hermanos. El Señor Jesucristo, dejando todo ese tipo de especulaciones, va directo al punto, no elude la pregunta, no elude la respuesta, sino que, aunque esto no suene agradable para los que están allí, aunque no lo vuelva simpático, Él no tiene ningún problema con decir lo que viene a continuación. La respuesta del Señor Jesucristo no viene desde una fuente especulativa del pensamiento del hombre. La respuesta del Señor Jesucristo es una respuesta que debe dejar sin piso a los fariseos, porque Él empieza citando lo que está escrito y dice así: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y está mencionando Génesis 1, 26, 27. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hablamos del diseño original. Ahora, considerando esta respuesta, fijémonos en lo siguiente. En primer lugar, el Señor Jesucristo está citando una fuente que debería ser autoridad para todos los maestros, entre comillas, de la ley que están allí. Pero ciertamente ellos han desdibujado la figura de autoridad de la Sagrada Escritura para convertirla simplemente en un referente. Por esta razón ellos tenían envidia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a actualizar las cosas y vino a hablar con autoridad. Hoy en día parece que
tuviéramos algo de miedo de decir este tipo de cosas porque nos vuelve políticamente incorrectos, porque nos vuelve no muy agradables. Pero hay que tener la misma entereza del Señor Jesucristo, recordando que nosotros no estamos al servicio del pensamiento de este mundo, sino que nosotros somos sencillamente proclamadores de la verdad de Dios. Y el Señor Jesucristo empieza respondiendo de esta manera y nos deja a nosotros una escuela a seguir. Nuestra respuesta no parte del considerar las circunstancias, no parte del considerar los elementos sociales que nos circundan, sino escrito está. Lo mismo que el Señor Jesucristo hace en Mateo capítulo 4, cuando está en la tentación con el mismísimo tentador Satanás, y empieza citando la Escritura. El Señor sabe que esta pregunta es motivada por un corazón perverso y Él responde: ¿no habéis leído? ¡Qué raro! Qué raro que siendo maestros de la ley se hayan saltado esto, que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo con el propósito de que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No sabían eso? Por tanto, el propósito de Dios es que no sean ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y esta es una sentencia que corrobora lo que el Antiguo Testamento nos dice, el carácter de Dios es la consagración del hombre y la mujer al santo matrimonio. Y nos dice aquí, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ahora, aquí viene la capciosidad de estos hombres en el momento de generar una siguiente pregunta que viene a continuación de la primera, o sea, está muy bien elaborada como una especie de jugada en un tablero de ajedrez. La siguiente movida es esta, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes han jugado ajedrez, pero hay una apertura que se llama mate pastor. Nosotros sabemos que movemos el alfil acá, movemos la dama acá, y en unos cuantos pasos ya está terminada. Si el otro jugador no tiene experiencia en eso, está terminado todo. Entonces ellos lanzan el primer movimiento, la primera jugada, y ahora ponen la siguiente jugada. Pero lo que no saben es que el Señor Jesucristo es un maestro por excelencia. Y dice la Escritura aquí: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarlo? O sea, parece que hubiera una contradicción entre lo que se generó en Génesis y lo que Moisés estaba haciendo. Entonces uno de los dos está equivocado. Explícanos, por favor. Parece que Moisés, el dador de la ley, que para ellos era más que Dios, se equivocó, pues entonces. Y el Señor Jesucristo les explica de una manera magistral: por la dureza de vuestro corazón, no porque ustedes hayan sido cosa buena, sino por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otras palabras, el diseño divino para el matrimonio no venía con divorcio incluido, no fue así. Y luego el Señor Jesucristo, respondiendo la segunda parte de la primera pregunta, dice: y yo os digo, y y yo os digo nos remonta nuevamente a Mateo capítulo 5, cuando varias veces utiliza la expresión pero yo os digo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. Nos trae una interpretación rigurosa, una interpretación con carácter fuerte, dejando en claro toda ambigüedad de pensamiento y clavando fuertemente una verdad que va a predominar sobre lo que los fariseos estaban enseñando. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. En otras palabras, se acabó lo que ustedes están diciendo, que si mi mujer cocina mal, o si se le quemó la comida, si habló mal de la suegra, si le vieron las rodillas, o si encontré una más bonita, yo me puedo divorciar. Se acabó. Y el Señor Jesucristo le dice: si ustedes se divorcian por eso, si ustedes le dan carta de repudio a su mujer por eso, y se casan con otra mujer, ustedes cometen adulterio, a no ser por causa de fornicación. Y luego dice: y el que se casa con la repudiada, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, esa es la determinación del Señor con respecto a los que se divorcian. No se puede divorciar, y aquí quiero ser claro, y por supuesto esto yo sé que no va a agradar a muchos. No se puede divorciar como hoy en día la gente se divorcia por mutuo acuerdo. Ya nos caímos mal, ya no nos aguantamos, ya nos dimos cuenta que no somos almas gemelas,
Oiga, qué barbaridad, escuchar en púlpitos de las iglesias hablando del matrimonio como una cuestión de alma gemela, abrazando pensamiento y palabra del mundo de las tinieblas para hablar del matrimonio. Amados hermanos, no hay tal cosa como almas gemelas. Para empezar, nosotros nos atraemos no por ser iguales, no por ser semejantes, sino por ser totalmente diferentes. Para empezar, ella es mujer y yo soy hombre. Ella tiene un carácter y un temperamento diferente al mío, y esa diferencia es la que es un principio de la naturaleza, que polos opuestos se atraen y polos semejantes se repelen. De allí que, mis queridos hermanos, eso de almas gemelas es una burla. Permítame decirle con franqueza y con mucha honestidad, queridos hermanos, ese tipo de ideas cuando se introducen en un matrimonio es más o menos como cuando se empieza a hacer un hueco en medio del casco de un barco. Terminará hundiéndolo. Ideas de romanticismo para el matrimonio no son bíblicas. El amor es mucho más que un sentimiento, el amor es mucho más que flores y todo ese tipo de cosas. Es estar dispuesto a renunciar a nosotros mismos por el bien de la otra persona. Ahora, el Señor Jesucristo deja en claro esto. El matrimonio es un asunto para toda la vida. El asunto del matrimonio debe ser visto de esa naturaleza. Por supuesto que hay divorcio. Por causa de fornicación, por inmoralidad sexual, por esa falta llamada adulterio. Por esa razón se dio la carta del divorcio. Pero ojo, el Señor añade un asunto. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, por favor, consideremos lo mismo en el Evangelio según San Marcos. Para los estudiosos de las Sagradas Escrituras saben muy bien lo que voy a decir. El Evangelio de Marcos históricamente es el primero que se escribió y es el más antiguo. Así que consideremos lo que dice el Evangelio según San Marcos. Capítulo 10. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: miren, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cuál es la diferencia aquí? En primer lugar, el Señor Jesucristo está diciendo que sí, definitivamente hay una carta llamada carta de repudio o de divorcio. Pero en esta ocasión, el Señor Jesucristo no expresa como en Mateo por causa de fornicación, porque sabemos que la causa de fornicación es la causal del divorcio. Más bien está hablando de lo que viene después. O sea, lo que esta gente pretendía era divorciarse por mutuo consentimiento porque me cayó mal o porque ya estoy cansado de ella y volverse a casar con otra mujer. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto no hay otra forma de decirlo, porque es como el Señor Jesucristo lo expresó y lo manifestó. Por supuesto que esto lo volvió antipático ante las masas y seguramente ante los fariseos que aplaudían el divorcio por capricho. No lo vieron con agrado al Señor Jesucristo. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Cuando a mí me preguntan, yo respondo: mire, esto es lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque hay personas que me dicen: yo me quiero divorciar porque ya no nos entendemos. Ahora, yo estoy hablando de creyentes. Porque la primera carta a los Corintios está dirigida a creyentes, pues no está dirigida a inconversos, a personas que no han tenido una regeneración en sus vidas por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Me refiero a personas que no son creyentes. Entonces, volviendo a la primera carta a los Corintios, dice el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué razón? Ya sabemos lo que viene a continuación. Y si se separa, si se divorcia, versículo 11, quédese sin casar
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer, no le dice, mira, tú tienes derecho a rehacer tu vida, tú eres una mujer joven, eres un hombre joven, tienes derecho a que las cosas funcionen de una manera diferente, a lo mejor el amor está a la vuelta de la esquina, y nos llenamos de una verborrea aprendida en novelas, en películas, pero no en la Biblia. No en la Biblia. Así que esto no nos vuelve pues a nosotros simpáticos, porque esto no está de acorde al mundo moderno. Así que, queridos hermanos, esto es lo que el Señor le dice, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar. Entonces, en otras palabras, piense bien lo que va a hacer, porque si usted se separa de su marido, debe quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Igualmente el hombre, no abandone a su mujer. No abandone a su mujer, y sepa que si usted abandona a su mujer, debe quedarse sin casar. Miren, amados hermanos, a mí me han dicho algunas cosas respecto al asunto, me han dicho, pero es que usted no conoce nuestra situación, nosotros ya no nos entendemos, etcétera, etcétera. Bueno, si usted ya tomó la decisión de divorciarse, escuche bien lo que dice la palabra del Señor, quédese sin casar. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor, y Pablo mismo dice, mando no yo, sino el Señor. Entonces, queridos hermanos, darle la vuelta a esto no tiene sentido. Un creyente no debe separarse de su mujer, una mujer creyente no debe separarse de su marido, y peor aún, buscar otra pareja. Eso es lo que sentencia la palabra del Señor. Nos duela o no nos duela, nos guste o no nos guste, escrito está, y sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es inspirada por Dios y es lo que Dios dejó en su palabra. Lastimosamente, la filosofía ha llenado la iglesia, y yo encuentro personas que dicen, pero es que fulano de tal es un hombre joven y para que se esté quemando. ¿Qué quiere decirme con eso? ¿Que el matrimonio es para satisfacción sexual solamente? ¿Que la razón por la que se va a casar es simplemente por satisfacer su necesidad? Yo le sugeriría que no se case. Totalmente se lo diría, no se case. Primero, la Biblia dice que no. Segundo, usted estaría cometiendo un doble pecado. Así que, hagamos lo que dice la Biblia. ¿O qué es la Biblia para nosotros? ¿Ha dejado de ser autoridad? ¿Ha dejado de ser la palabra de Dios? Porque, queridos hermanos, lo que yo he escuchado es, no, pastor, ya todas las iglesias allá en Estados Unidos lo hacen, aquí en Ecuador también lo hacen, en Perú, en Colombia, en Argentina, todo el mundo lo hace y nosotros solamente somos los que nos mantenemos así. Mire, yo no hago lo que hacen en Estados Unidos, no me interesa, cada uno es dueño de sus actos. Leamos la Biblia. Y la Biblia no tiene una salvedad para este asunto. Y ahora dice, y si una mujer que tiene marido que no sea creyente, versículo 13, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Así que los que dicen, hermana, divórciese porque ese hombre es un impío, no, hermana, no lo haga. Si el marido impío, si el marido que no es creyente consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, si el incrédulo o la mujer incrédula dice, yo no aguanto tu religión, yo no quiero saber nada de tu Dios, ¿sabes qué? Yo me he cansado de ti, yo me voy. Deje que se vaya. Deje. Si se quiere separar, que se separe. Pero hermanos, yo no encuentro aquí, he leído algunos comentarios, y hay personas que dicen que el versículo 15 es el punto de partida para el nuevo matrimonio. Pero hermanos, la palabra no se contradice. Aquí lo que dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, o sea, a vivir bajo esa esclavitud, rogándole al incrédulo, por favor regresa, por favor regresa. No está sujeto a servidumbre, sino que a paz nos llamó el Señor. O sea, si ese hombre quiere estar con usted y con 3 mujeres más al mismo tiempo, hermana, sepárese. Si esa mujer, por causa del evangelio, lo desprecia a usted y se va con otro hombre, hermano, sepárese. Usted no está sujeto a ese sufrimiento ni a servidumbre de esa naturaleza.
sino que a paz nos ha llamado el Señor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? Y hermanos, es un punto de partida para mucha gente que dice, yo me caso con fulano de tal que es impío porque yo lo voy a traer a los pies de Cristo. Yo me caso con fulana de tal, aunque sea impía, no hay problema porque yo lo voy a traer a los pies de Cristo. ¿Y usted qué es? El Espíritu Santo, hermano, por favor, tenga cuidado. Aquí la palabra del Señor dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo tú? Porque el único que puede ser salvo es el Espíritu Santo de Dios, que redarguye de justicia, de pecado y de juicio, para que el hombre reconozca que es pecador y que necesita de Cristo Jesús como Salvador personal. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, paso para terminar al versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Lo que termina con el matrimonio, amados hermanos, es la muerte. Mientras, fíjese, repito, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. No dice mientras su marido no se divorcie, dice mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es interesante, mis amados hermanos, cómo el divorcio crece cada vez más en los medios evangélicos, en los medios cristianos. Porque parece que nos olvidamos de lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parece que es un asunto difícil de manejar esto, porque lo que hace el mundo lo hace la iglesia también. Y he visto no solamente hermanos de iglesias que se divorcian de sus esposas siendo creyentes, pastores que se divorcian de sus esposas y se vuelven a casar. Amados hermanos, esto no es agradable delante del Señor. Y hermanos, créanme que le he pedido al Señor sabiduría para tratar esto, porque sé que este no es un tema que nos vuelva agradables, pero jamás olvidaré que a quien debo agradar es al Señor y no a los hombres, porque el día que quiera agradar a los hombres dejaré de ser un siervo de Cristo. Eso está escrito en la palabra. Así que, queridos hermanos, concluimos así el capítulo 7. Los solteros dedíquense al Señor para servirle a Él y para Él en cuerpo y alma. Los casados honren su matrimonio viviendo una vida en santidad con su esposa, siéndole fiel a su esposa, siendo fiel a sus hijos. Esposas, amen a sus esposos, sujétense a ellos conforme a la palabra y delen bien y no mal, como dice Proverbios 31. Y con respecto a los que se han divorciado, dice la palabra, no se vuelva a casar. Si usted se divorció siendo creyente, si usted se ha divorciado siendo creyente, no se vuelva a casar. Eso manda la palabra de Dios. Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque hermanos, eso es lo que está escrito y nosotros no lo podemos mover. Bendita sea la palabra que permanece para siempre. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a alabar juntos a nuestro Señor con el himno 135, Que mi vida entera esté. Que en mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis labios pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos
de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Queridos hermanos, muchísimas gracias por tener con nosotros este tiempo. Gracias por estar acá. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos, Dios mediante, este día domingo juntos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y si usted tiene algún reclamo, reclámele a la palabra del Señor, porque lo que hemos hecho en esta noche es sencillamente leer lo que está escrito para nosotros. Que Dios nos ayude a amar de tal manera la palabra del Señor que nosotros podamos obedecerla con gozo. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu presencia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y para los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, rescatados de las tinieblas de este mundo, el obedecer tu palabra y hacer tu voluntad es un agrado, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para sostenernos en tu palabra, aunque el mundo cambie y promueva otras cosas, podamos nosotros consagrarnos a tu palabra y consagrar nuestros hogares a ti. Bendícenos en el resto de esta noche, Señor, y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos.